Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Juan, al capítulo 14, al versículo 1 en adelante, donde voy a leer la palabra del Señor que dice lo siguiente. Estas palabras son pronunciadas por el Señor Jesucristo. Y Él dice así: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Estas fueron las palabras que tuvo nuestro Señor Jesucristo con un grupo de sus apóstoles, y yo creo que es uno de los pasajes que probablemente más aliento, alegría y esperanza traen al corazón del cristiano, sobre todo cuando el Señor dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y luego dice: voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Nosotros queremos salir de este mundo peligroso, violento, caótico y problemático. ¿Quién no quisiera o anhelaría vivir en moradas celestiales, en un clima, en un ambiente eterno de paz, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay más tristeza, donde no hay peligro al secuestro, a la extorsión o a la violencia? ¿Quién no quisiera estar en la presencia de Dios? Bueno, yo voy a estar ahí. El cristiano tiene esperanza de que un día va a morar con el Señor. Sin embargo, hay muchas personas en esta vida que aún no conocen a Cristo. No conocen las sendas divinas, no conocen el camino de Dios. No saben qué hacer para encontrar la vida eterna. Uno de los inventos que yo más aprecio en la vida, tú no sabes cómo yo aprecio ese invento, que no es el avión, por supuesto, ni es el carro tampoco, ni la moto. Uno de esos inventos más maravillosos de este siglo para mí es el GPS, el GPS, como dicen los norteamericanos. Antes de la invención o del invento de los GPS, yo lo llegué a valorar y apreciar muchas veces cuando uno viaja al país del norte y uno toma y alquila un carro y va a cierto lugar. Pero antes uno usaba los mapas en papel. Y no siempre los mapas estaban actualizados, porque son ciudades que están en continuos cambios, y carreteras y muchas cosas que hay cambios. Hasta que salió el GPS. Pero casi siempre iba yo conduciendo y mi esposa iba con el mapa en la mano. Y ella a veces no tenía la rapidez de decirme: sal a la derecha, y yo me pasaba. Por supuesto, ya tú sabes cómo un conductor en país extraño reaccionaba. Y casi siempre era lo mismo. Me pasaba de la salida, y esa salida me costaba entre 8 a 15 kilómetros para buscar la otra salida, regresar y tomar el camino correcto. Y cuando lo tomaba, me volvía a pasar a veces porque no me decían a tiempo dónde tenía que salir, hasta que salió el GPS. Entonces el GPS, tú lo conectas al carro, se actualiza automáticamente con los satélites, y hasta el GPS dice: en 800 metros a la derecha. Y cuando estás llegando dice: tu destino está a mano izquierda. Y todo te lo dice. Y entonces, cuando salió este aparato, para mí ha sido lo más bueno. Una de las cosas que me encantan. ¿Sabes por qué? Porque
ya si uno se pierde con un GPS, ¿qué puedes pensar de una persona? Entonces el GPS te muestra el camino correcto. Ahora, si tú no tomas el camino correcto, tú desperdicias el tiempo. Hay personas que están en esta vida y no están en el camino correcto. Y su tiempo lo invierten en cosas vanas que no tienen sentido. Pero aparte de eso, cuando tú no estás en el camino correcto, imagínate que tú vas rumbo al aeropuerto y te pierdes y sales por otra salida o te sales equivocadamente. Puedes perder el vuelo. Por lo tanto, cuando alguien no está en el camino correcto, generalmente pueden haber ciertas repercusiones o resultados negativos. En la clásica obra del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan, hay un hombre que es el personaje al que todos lo vamos siguiendo en esta clásica obra, que yo recomiendo que la lean ese libro por lo menos una vez al año, que es un libro pequeño, pero que te muestra cómo se vive la vida cristiana. Y hay un hombre que se llama Sin Gracia, y este hombre va con una pesada carga sobre sus hombros hasta que llega a un monte donde está una cruz. Y frente al monte se cae la carga. Y ese hombre empieza a tener una cosmovisión diferente del mundo y de la vida. Y tan pronto él sale del monte, aparece otro personaje que se llama Evangelista. Y lo único que hace Evangelista en esta historia, que es un símil de un sueño, es mostrarle el camino. Y dice, ¿ves el camino? Y él, como está recién convertido y no entiende muchas cosas, dice, no lo veo. Bueno, ¿ves esa luz que está allá al fondo? Sí, la veo. Ve para allá. Sigue esta ruta y ve para allá. No pierdas de vista el camino y no pierdas de vista la puerta donde tienes que ir. Pero ocurre que cristiano, rumbo hacia la ciudad celestial, a esa puerta de luz, muchas veces pierde el camino. Se sale del camino. Y cada vez que sale del camino, está en serios problemas, está en peligro y peligros hasta de muerte. Te recomiendo que leas esa obra. Ahora, cuando cristiano se pierde o cuando pierde el camino, su vida se vuelve también miserable. Y yo creo que hoy mismo aquí, en esta mañana, hay personas que están perdidas, que tienen una vida miserable, que necesitan saber cuál es el camino que te conduce a la vida eterna. ¿Cuál es el camino que te trae esperanza en esta vida? ¿Cuál es el camino en que te va a llevar a una buena y correcta relación con Dios? ¿Cuál es el camino que te va a traer paz en este mundo caótico? Y tal vez tú piensas que estás en un buen camino. Tal vez piensas que no estás perdido, pero es porque aún no te has dado cuenta del peligro en el que estás. Mira, antes del GPS, antes de los mapas, cuando los viajeros transitaban de un lugar a otro, no habían mapas, no habían GPS. ¿Sabe lo que habían? Postes, donde habían flechas que indicaban para dónde iba este camino y para dónde iba el otro. Y los viajeros en el camino amaban esos postes. Tenían que estar atentos a esos postes, porque si ellos no hacían caso, iban a un lugar totalmente equivocado y probablemente hasta peligroso. Mira, esos postes no son probablemente nada hermosos, nada elegantes, tal vez ni tengan mucha presencia. Pero para aquellos que transitaban esos lugares desconocidos, era sumamente valioso. Bueno, yo quiero decirte que yo voy a estar en esta mañana aquí como un poste, solamente mostrándote la dirección y el camino que te voy a recomendar, que debería ser el mejor para que no te pierdas, para que salgas del lugar donde estás y vayas por un buen camino. El título del sermón en esta mañana es justamente El Camino y está basado en el libro de Juan, capítulo 14, sobre todo el versículo número 6. El versículo 6
de Juan 14 dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo primero que quiero ver con ustedes es la exclusividad de esta frase, de este texto. Él no dice ustedes, no señala a la iglesia, no señala a los apóstoles, no señala a María. La exclusividad del texto está en el yo. Yo soy el camino, dice él, la verdad y la vida. El yo. Cristo declara que Él y solo Él es el camino a la paz con Dios, al perdón, a la justicia y al cielo. La falsedad puede tolerar la falsedad, pero la verdad nunca podrá hacerlo. La verdad no puede tolerar la falsedad. Dos mentiras pueden convivir en la misma casa y no pelearse nunca, pero la verdad no puede soportar una mentira, aunque esté en la parte más encumbrada, en la parte más alta. La verdad realmente ha jurado la guerra a muerte contra la falsedad. Y por esto la verdad no admite que su adversario, la mentira, ni siquiera le dé la mano o le haga un favor. Digo esto porque hay muchas religiones, hay muchas sectas, hay muchas herejías que se promueven como la verdad, pero que son mentira. Por ejemplo, están la secta de los testigos de Russell. Se encuentran los seguidores de José Smith y cuando se encuentran se dicen mutuamente: como sinceros que somos, nosotros podemos seguir caminando y al final nos encontraremos. Se toleran entre mentirosos. Ellos ven luego al cristiano y quieren involucrarlo. Quieren que sea parte del ruedo, del grupo de ellos. Pero el cristiano que tiene la verdad, que tiene claridad mental, que ha entendido el evangelio, con claridad les dice: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Hace pocos días alguien en la iglesia me habló que estaba recibiendo a los testigos de Jehová. ¿Yo qué? Pasen cómodamente a su casa, se sientan, hablaban, como grandes amigos. No recibas a gente herética en tu casa. No le abras ni siquiera las puertas. Peor si no tienes conocimiento o doctrina bíblica. Cierra la puerta y di: aquí somos cristianos. Aquí creemos en Cristo. Aquí no hay otro fundamento más que Cristo el Señor. Y luego el apóstol Pablo, o aquel que tiene la verdad, debería decir como él dijo: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, que sea maldito, sea anatema. Querido amigo, hay caminos que conducen a la perdición. Los testigos de Russell son antitrinitarios, no creen en la Trinidad. Los mormones tienen la Biblia, sí, pero tienen el libro del Mormón adicional. La Iglesia Católica añade a las Escrituras la tradición, añade a la misma Iglesia, añade la pureza, infalibilidad de María, del Papa. Y ninguno de estos caminos los puede llevar al cielo, porque solamente hay un camino y ese camino es Cristo. Y el mismo Cristo dijo: yo soy el camino, dijo el Señor. A veces uno ve la humanidad y por las noticias que oye, por las redes, por los medios, se da cuenta uno que la humanidad está perdida como en un desierto, donde no hay huellas, donde no hay un camino. Y de pronto, en medio del desierto, aparece el hinduismo, aparece la meditación trascendental, aparece el yoga, y les dicen: este es el camino.
Y por ahí van los ingenuos detrás del yoga, detrás de la meditación trascendental, detrás del hinduismo. Y los peregrinos que están allí en el desierto toman ese camino porque a su entendimiento entenebrecido les parece razonable. ¿No les parece malo? ¿Pero qué tiene de malo esto? No ven lo malo. Pero al final se dan cuenta que era pura charlatanería y frases acomodadas. Y al final se darán cuenta que ellos seguirán vacíos y extraviados, sin camino. Hay algunos caminos populares para ir supuestamente al cielo, pero que con seguridad conducen al infierno. Uno de esos caminos es el camino de las buenas obras. Y esta es la creencia de que los hombres han de ir al cielo por lo que hacen. ¿Tú te imaginas dónde estaría el político que de la extorsión, del robo o del narcolavado dona para una escuela, dona para un colegio, dona para los niños pobres hacerles una cancha y hace obra social? ¿Dónde aparece el cristiano que es pobre, que no puede hacer eso, pero que él está haciendo una aparente buena obra? Cuando muchos llegan a la conciencia de lo que han hecho en su vida y en la de los que les rodean, cosas perversas y malas, muchos se refugian en hacer buenas obras para aliviar sus conciencias. Pero el Evangelio enseña ciertamente que cuando un hombre cree en Cristo, su pecado del pasado es enteramente borrado, es enteramente eliminado y le es dada más bien la justicia de Cristo. Así que el hombre no es salvado por lo que es, no es condenado por lo que fue, sino que el hombre es salvado por medio de lo que Jesucristo el Señor ha hecho por esa persona allá en la cruz del Calvario. Nada más. Es decir que no tiene que ver nada lo que nosotros hacemos. No tiene nada que ver lo que tú haces para agradar a Dios. Tiene que ver más bien lo que Cristo hizo por nosotros. Lo único que el Señor quiere es que tú creas en Él, que confíes en Él. Eso es lo único que Él te pide. No te pide nada más. Cuando Dios puso a Adán en el Edén, lo puso para que lo cuidara y lo trabajara. Dios conversaba con él, bajaba al huerto y hablaba con Adán, hasta que el hombre dejó de confiar en Dios. Y el hombre desobedeció a Dios. Cuando nuestros representantes federales, Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron de la gracia pecando contra Dios, lo que ellos hicieron fue tomar el manto de hojas, tomar como un manto las hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pero yo creo que el cristiano que ha creído en Cristo usa el manto de la justicia de Cristo para cubrir nuestro pecado. Dice la Escritura en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La única manera cuando tú puedes alcanzar la justificación es cuando tú crees en Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, eso va a ser evidente, va a ser notorio, va a ser claro, es visible. Cuando una persona confía en Cristo, es alguien que ama a Cristo, que sirve a Cristo. Eso no pasa desapercibido en la iglesia. Es alguien que quiere reunirse, juntarse con otros creyentes igual a él, igual a ella, que aman al Señor. Y participan, se saludan, se amonestan, oran entre ellos.
Es una comunidad de creyentes. No son gente extraña. La salvación, en otras palabras, del alma, de principio a fin, es una obra del Señor. No tiene nada que ver con lo que el hombre haga. No son las buenas obras las que obran para que tú te metas a Dios en el bolsillo y Dios esté agradado contigo. El Dios Santo, lo que espera del pecador es que confíe en su Hijo Jesucristo. Cuando tú confíes en Cristo, el Señor, la gracia de Él te va a arropar y Él te va a sustentar y te va a guiar. Y aunque te parezca duro este mensaje, lo que tú debes saber que lo que está en juego es tu alma, es tu vida. Eso es lo que tienes que saber. No hay otro camino para ir al cielo. Hay un solo camino que es exclusivo. Jesús dijo, yo soy el camino. El único camino es Cristo. En otras palabras, si caminas con Él, entonces debes de confiar en lo que Él hizo por ti allá en la cruz y en lo que está haciendo por ti ahora mismo. Y tú dirás, pastor, ¿y qué está haciendo por mí? ¿Sabe lo que está haciendo? Está intercediendo por tu alma. Eso está haciendo Cristo por ti ahora. Él intercede por ti. No rechaces a aquel Dios que dejó su trono, se humanó descendiendo a la tierra para nacer de una virgen en un humilde pesebre, hacer lo que tú ni yo podíamos hacer, cumplir la ley, agradar al Padre, vivir sin pecado y en la cruz tomar nuestro pecado. No rechaces a mi Señor, no lo rechaces. Para llegar al cielo solo hay un camino. Y si no vas por ese camino, querido amigo, estás en serios problemas. Lo segundo que quiero compartir es acerca de la personalidad del texto. La personalidad. Ya nosotros vimos la exclusividad. Ahora quiero ver la personalidad del texto. La exclusividad es yo. No es él, no es la iglesia. No, es yo, dijo él. Ahora es la personalidad. Ahora, imagina que tú vas a cierta dirección en otro país al cual tú no conoces. No conoces ese país. Y cuando sigues avanzando al lugar donde tú vas a ir en ese país, te das cuenta que estás perdido. Y, no estoy en el camino correcto. Y ves de pronto a un hombre que te puede orientar y le preguntas, mire, yo voy a esta dirección, quiero llegar aquí. Y le dices, ¿cuál es el camino? Imagina que él te responde, yo soy el camino. ¿Cómo? Imagina que él te dice, yo soy el camino. Si él te hubiera dicho, yo soy el guía, tú lo entiendes. Y yo también. Lo entendemos con claridad. Pero este hombre está diciendo que él es el camino. Ahora, vamos a usar la imaginación. Imagina que hay una casa que está en llamas atroces. Pero hay un espacio de la casa que aún no han llegado las llamas y ahí hay una tierna niña que está asomada en esa ventana y pregunta a los que están abajo, ¡hey, señores! ¿Cuál es el camino para escapar de estas llamas? Y un fuerte hombre alza los brazos queriendo solamente que esta niña salte y caiga en brazos de él. Y le dice a la niña, salta, yo soy el camino, hija mía. Si quieres salir de las llamas, salta. Ahora, quiero que te des cuenta de que si Cristo nos mostrara solamente el camino y nos dijera algo así como esto, para ir al cielo deben seguir ese camino. Y tú te preguntas, o le preguntas a él, ¿cuál camino, Señor? Y él te diría, bueno,
cumple los mandamientos, honra a tu padre, obedéceme, anda a los cultos de oración y ayuno que el pastor Eddie siempre los invita, anda a evangelizar, ayuda en la canasta repleta de víveres y te da una serie de requisitos que tienes que hacer. Ten cuidado con lo que piensas, pero no, él más bien dice, yo soy el camino. Es decir, que si él nos mostrara el camino, si él te diría esto es lo que tienes que hacer, entonces no podría decir yo soy el camino, porque te está mostrando cuál es el camino. Pero él no te muestra otros caminos. Y lo que el Señor te hace es decirte, yo soy el camino. Eso significa que el camino que te lleva al cielo, el camino que te lleva a la paz con Dios, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Tú tienes que conocer a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, ¿cómo puedes amarlo? Si tú no conoces a Cristo, ¿cómo puedes servirlo? Los matrimonios. A veces gente se casa sin conocer bien a su prometido o su prometida. Se casan al apuro. Yo creo que los noviazgos demasiado largos no son buenos, son peligrosos. Los noviazgos demasiado cortos también son peligrosos, no son buenos. Pero hay un tiempo prudencial donde se necesita conocer a la otra persona, ver cómo piensan, hablar, conocer a los padres, conocer a las familias, conocerse mutuamente. Y cuando las personas se casan apresuradamente, ya en el matrimonio se dan cuenta cómo eran cada uno. Y llega un momento en que si tú te casas con alguien a quien no conoces, ¿cómo lo vas a amar? Yo estaba seguro al menos de lo que estaba haciendo, aunque me devolvieron el anillito. ¿Ya? Yo sabía, ¿no, mi amor? Yo sabía en lo que me estaba metiendo y decidí amar a mi esposa porque llegué a conocerla. Y ahora que la conozco más, la amo más. ¿Cómo tú puedes amar a Cristo si no lo conoces? ¿Cómo? Si no conoces a Cristo, no lo vas a amar. En esta vida, todo hombre, yo creo que debe ponerse a cuenta con Dios. Y eso es así porque toda persona en esta vida, por naturaleza, cuando viene de fábrica, está en deuda con el Señor. Y la gente se pregunta a veces, ¿cómo puedo pagarle a Dios? Y la gente empieza a ver alternativas. Me voy a convertir en una monja. Y ya creen que la manera como van a pagarle a Dios es convirtiéndose en una monja. O si es varón, dice, no, voy a ser un sacerdote o un pastor. Pero aunque llegues a esa posición, te darías cuenta que tu deuda sigue allí, que no la has pagado. Y Cristo dice, yo soy el camino. Eso es lo que Él sigue diciendo. Y esa es la verdad, porque Él fue quien pagó la deuda en mi lugar. Cualquier cosa que yo haga para agradar a Dios, para tratar de pagar la deuda que creo tener con Él, no es por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. Y cuando yo creo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, es entonces cuando voy a estar a cuentas con Dios. Nada más. Porque Él fue el sustituto, el que nos reemplazó a nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, si eres tú un creyente, por supuesto, tú ya estás exonerado. No hay nada que hacer, qué bueno. Sigue en el camino, no te desvíes, sigue a la ciudad celestial. Tu deuda, hermano, hermana, ya ha sido pagada. Lo único que le debes es fidelidad, amor y servicio. Nada más. Pero hay otros que están aquí, que todavía están endeudados con Dios. Y están buscando la manera de agradar a Dios, de ir al cielo, de tener paz con Él. Qué bueno. Porque eso que hay en ti viene de Dios, no sale de ti. Si tú ya estás inquieto
por tu condición espiritual, por tu vida espiritual, eso ya viene de parte del Señor. Y me alegra que sea así. Entonces, si tú quieres ser un hijo de Dios esta mañana, ¿sabes lo que te dice Cristo? Yo soy el camino. Eso te dice Cristo. Ese es el camino que tienes que seguir. Sé uno con Cristo y entonces como Cristo es el Hijo de Dios, tú serás también un hijo de Dios. ¿Quieres tener paz con Dios? Confía en Cristo ahora. Confía en Él. Pon tu alma en las manos de Cristo el Señor. Él es nuestra paz. Entonces Él será el camino a la paz para ti. Confía en el Señor. Anhelas tal vez tener la vida eterna. Anhelas esperanza. La deseas. Bueno, el Señor lo dice. Yo soy el camino. Yo soy el camino. No solo el Salvador. Él lo que está diciendo es, yo soy la salvación misma. Yo no tengo paz, yo soy la paz misma. Yo no tengo solamente amor, soy el amor mismo. Lo único que debes hacer es confiar en Él, confiar en el Señor. Si en esta mañana tú no rechazas a Cristo, si no lo rechazas, Él será para ti el manto que te cubre, el pan que te alimenta, la medicina que te sana, la sangre que te lava y la paz que no la encuentras en ningún lado. Mi amigo, busca de Cristo. Todo lo demás en esta vida es paja y hojarasca. La razón de sentir, la razón de vivir debería ser para nosotros Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya Cristo ha revelado a tu conciencia, lo que le da sentido a tu vida no es la profesión, ni tu deporte, ni tus nietos, ni tus hijos, ni tu cónyuge. Cuando tú tienes a Cristo, lo que le da sentido a tu vida es Cristo mismo. Cristo mismo. Finalmente, quiero que veamos, ya hemos visto la exclusividad del texto, la personalidad del texto, y ahora quiero ver el tiempo del texto. Él dice, yo soy el camino. Él no está diciendo aquí, yo fui el camino para el ladrón en la cruz. Yo fui el camino para Zaqueo, el ladrón. Yo fui el camino para Pedro. Él te está diciendo a ti en esta mañana, yo soy el camino ahora, en este momento. Yo soy el camino. No es que está diciendo yo seré el camino para ti cuando estés en dificultades. Yo soy la alternativa para ti. No, no, no. Yo soy, dice él, actualmente, en este momento. Yo soy el camino para ti, pecador. Para ti que estás quebrantado, que estás con dolor, que has sido herido en la vida, que estás tal vez sufriendo. Yo soy el camino para ti que estás en necesidad. Yo soy el camino. Es ahora. No es en un pasado, no es en el futuro. Es como si Cristo fuera el conductor de un tren que está recogiendo a los pasajeros con un boleto que les ha dado y ese boleto es de primera clase. Y los lleva desde la parada inicial hasta el final. Y tú te preguntas, ¿y qué debo hacer? Y él te pregunta, ¿hacer? ¿Cómo que tienes que hacer? Toma asiento, ponte cómodo y óyeme. No tienes que hacer nada, dice el Señor. Ya lo hice todo. Y el dueño del tren dice, solamente sigue confiando en mí. Solo debes creer en mí. Confía en mí ahora. ¿Sabes por qué es importante el leer las Escrituras? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Si tú no lees las Escrituras, si tú no las escudriñas, tu fe no va a crecer. Sobre todo a los padres, a los machos, a los hombres, a los varones. Coge a tu mujer, mi amor, vamos a leer este texto. Reúne a tus hijos, a tus nietos, los que están en tu casa,
Y el hombre como cabeza del hogar. Si no les puedes dar tanta riqueza, dale la riqueza espiritual para vida eterna. Porque el hombre es responsable de su hogar. Sobre todas las cosas, de la condición espiritual de los suyos. Hay hombres tan, pero tan descuidados en la vida espiritual de sus cónyuges, de sus hijos, que nunca hacen nada por el alma de ellos. Nunca. Piensan que su deber es solamente llevarles el alimento, trabajar, darles los estudios y sacan en cara esas cosas como si fueran las cosas más importantes. Lo que proveen, lo que dan. ¿Y el alma? El alma no es lo más importante, que vale más que cualquiera de los tesoros de este mundo. Y los muchachitos siguen creciendo por las influencias de lo que oyen en las escuelas, de lo que oyen los primos, de lo que oyen otros niños, hijos de otros padres que tampoco hacen lo que tú haces. Entonces después nos preguntamos, ¿por qué es que mi hijo es tan mentiroso? ¿Por qué es que mi hija salió así? Padre, hombres sobre todo, cumple tu rol como cabeza en tu hogar. Y preocúpate por la condición espiritual de tu familia. Cumple tu rol. Y si no sabes qué hacer o cómo hacerlo, pregúntanos. Estamos listos para ayudarte, para darte algunas recomendaciones. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio no es anda a la iglesia, no es ora, no es bautízate. ¿Sabes lo que es el Evangelio? El Evangelio es creer en el Señor Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo, por eso es creer en Él. Porque Cristo es el camino. Lo único que necesitas es creer. Olvida aquellos argumentos fatuos de, ay no, es que yo no me hago evangélico porque debo estar preparado. ¿Preparado para qué? Nadie cuando viene a Cristo está preparado. ¿O tú crees que el ladrón en la cruz estaba preparado para que Cristo lo recibiera? Lo único que ese hombre miserable, pecador, rumbo al infierno hizo fue creer. Y cuando creyó, el Señor le dijo y le prometió en ese instante, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada más. No necesitas estar preparado. A veces me gusta hacer esa pregunta, oye, ¿por qué tú estás reacio al Evangelio? Y dan miles de argumentos. No estoy preparado, me da pena fallar. Y después simplemente tienes un corazón duro, incrédulo, que no quiere saber nada de Dios. Y yo oro a Dios que Él sensibilice tu conciencia. Porque, querido amigo, estás en serios problemas. Si eres un gran pecador, recuerda que Cristo es un gran salvador. Si tú dices, es que pastor, mis pecados son muy negros. Bueno, quiero recordarte que si tus pecados son bien negros, la sangre de Cristo te volverá blanco como la nieve. Pero tú dices, pastor, es que mi pecado es de chiquito. Mi pecado es muy viejo. Bueno, Él obra de una manera tal en que te hace nacer de nuevo. Es como decir borrón y cuenta nueva. Pero tú puedes decir, pastor, es que yo lo he rechazado varias veces a Cristo. Bueno, si tú crees en Él, Él no te va a rechazar. No te va a rechazar. Pero tal vez tú te sientas tan podrido de tus propias pecaminosidades que tú puedes decir para ti mismo, es que yo sería el último o la última persona para ser salvada. Cuando eso ocurre, es cuando Cristo empieza con los últimos y los más negros. Recuerda quién era Saulo, recuerda quién era Pedro, recuerda quién era Zaqueo, quién era Mateo, hombres perversos. Recuerda quién era Abraham, gente idólatra, pero Dios los rescató. Y yo no creo que sea una coincidencia que tú estés aquí en esta mañana.
Yo creo que es una providencia por la cual el Señor te ha traído para que escuches este mensaje. No salgas de aquí sin recibir al Señor, sin reconocer quién es Él. Cree en Cristo, cree en Él. Mira, en el infierno nunca habrá un hombre que diga, confié en Cristo y me engañó. No habrá. Me apoyé en la cruz, en esos maderos y todo el crucificado y todos ellos me abandonaron, me fallaron. No habrá una persona así en el infierno. No habrá una persona en el infierno que diga, miré a la sangre de Jesús y no me pudo limpiar. Tampoco habrá alguien que diga, clamé al cielo, pero no me oyó. Tomé a Jesús para que fuera mi mediador, pero fui echado de la puerta de la misericordia. Nunca habrá un caso así en el infierno. ¿Sabes lo que Dios ha hecho hasta al día de hoy contigo y conmigo? Es cuidarnos y sostenernos. Y a pesar de todo lo malo que está en nuestro alrededor, Él nos sigue guardando. No rechaces a Cristo. No lo rechaces. Llegará un día cuando sonará la trompeta final. Mi amigo, eso viene porque viene. Va a sonar. Sonará la trompeta final. Sonará. Y si tú rechazas a Cristo hoy, Dios no quiera, pero un día testificaré que en este lugar prediqué el Evangelio, donde tú estabas. Prediqué el camino de la salvación y te advertí, te dije que no rechaces a Cristo. Casi que te imploré que creas en Él. Pero si tú lo rechazas, si tú eres condenado, ¿sabes lo que yo diré al final? Que tu sangre no sea sobre mi cabeza, sino sobre tu propia decisión. Hay esperanzas para todos. Hay esperanzas para ti, para el niño, para el joven, para el adulto. Para el peor de los pecadores, en esta mañana hay esperanza. Termino con una porción de las Escrituras escrita en el libro de los Hebreos, que dice así: pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es algo increíble que probablemente tú no lo entiendas, pero antes de que tú creas, ya el Señor ha estado orando, intercediendo por ti, para que Él pueda vivir eternamente, perpetuamente, para ti también. Oro a Dios que en verdad conozcas a Cristo. Oremos.